Queridos hermanos en Cristo, hoy, miércoles de la Semana Santa, recibimos un mensaje que nos pone de cara al Señor. La primera lectura del profeta Isaías decía: «El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como un discípulo». Fijaros que dice aquí que el Señor despierta el oído, nos abre el oído. Qué importante es esto. Dice San Pablo que la fe viene por el oído, por escuchar. Y sabéis que en hebreo la palabra escuchar y obediencia tienen la misma raíz. Y es cierto que un discípulo es uno que escucha la voz del Señor. Ya no tanto las voces de los medios de comunicación, del mundo, de los propios pensamientos, sino la voz del Señor en lo profundo del corazón, un corazón que ha sido purificado por el mismo Señor. Por eso, qué importante es esto, escuchar. Le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento? Escucha. El Señor es el único Señor, y lo amarás con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Y como consecuencia de haber escuchado, de haber recibido no solamente del Señor sus mandatos, sino también la gracia para cumplir su voluntad, sucede una cosa que decía la lectura: el Señor me ha dado una lengua experta. Una vez que uno se ha llenado de Dios, escuchando sus palabras, la sabiduría de Dios misma vive dentro de nosotros. Por eso nos da una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Por eso, hermanos, es cierto, esta palabra es verdad. Es verdad. Yo la he experimentado. El Señor nos abre el oído para poder alentar a los demás. Por eso aprovecho para dar una palabra de aliento para los que hoy están abatidos. Sé que muchos en nuestra comunidad están afectados porque están enfermos por el coronavirus, o tienen un familiar enfermo, o tienen un problema en la casa, un problema en la familia, una situación que te hace sufrir. En esta situación yo te anuncio que el Señor está contigo, te anuncio que no estás solo, te anuncio que el Señor te ama, que ha dado su vida por ti para que tú no perezcas en la desesperanza, en la fealdad de nuestros pecados, sino que el Señor viene a entrar dentro de nosotros, a darnos fortaleza, a darnos mansedumbre, a darnos el poder, la posibilidad de aceptar nuestra vida con Él a nuestro lado. Porque fijaros, hay algo peor que el coronavirus en este mundo. ¿Sabes qué es peor que el coronavirus? La muerte interior, la muerte que vive dentro, que nos hace perder las ganas de vivir, que nos hace ver que se nos acaba la felicidad. Esta muerte interior que viene como consecuencia de nuestros pecados es lo que Jesucristo ha venido a librarnos, nos ha venido a rescatar, nos ha venido a hacer este intercambio maravilloso que le damos al Señor, la fealdad de nuestros pecados arrepentidos, y ahora Cristo nos da su Espíritu, su ayuda. Por eso, en cualquier circunstancia, la persona que vive unida a Cristo, sí, vamos a sufrir, pero ese sufrimiento ya tiene un sentido, tiene una dirección, que es vivir todo en relación al Señor, como un camino hacia el cielo. Por eso decía también la primera lectura: el Señor me ayuda, y por eso no quedaré confundido. Por eso, hermanos, nos conviene gritarle al Señor en este tiempo, con las palabras del Salmo: por tu bondad, Señor, socórreme. Tú sabes de mi sufrimiento, tú sabes de mi situación, ven en mi ayuda. ¿Y cuál es la consecuencia de gritar al Señor? Que el Señor escucha. Fijaros lo que dice el Salmo: en mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria, agradecido. Está el agradecimiento. ¿Cuántas veces hemos visto la fidelidad del Señor? ¿Cuántas veces hemos visto que el Señor actúa? Por eso decía el Salmo: se alegrarán al verlo los que sufren.
Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. ¿Tú quieres tener más ánimo? Busca al Señor. Órale, pídale ayuda, porque dice que el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Somos todos pobres en amor, pobres en buenas obras, pobres porque no podemos cambiar a la realidad tantas veces que nos aturde, mas el Señor nos da más ánimo para ver las cosas con esperanza, más ánimo para amar a los demás, más ánimo para no tirar la toalla. Por eso decía hoy también la aclamación antes del Evangelio: Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Es el Señor que viene a darnos la sanación interior y por eso nos ha dado un tiempo para la contemplación y la oración. ¿No os parece increíble que todo el mundo está obligado a estar en casa prácticamente? Hemos sido obligados por el Señor a pararnos, a reflexionar, si es que nos aprovechamos de esta gracia y no nos distraemos. Tiempo para la contemplación, tiempo para la oración, tiempo para buscar al Señor, tiempo para nuestra conversión. Es por eso también que el Evangelio es muy importante, porque el Evangelio nos presenta la figura de Judas Iscariote, uno de los discípulos del Señor, uno de los 12, que traiciona a Jesucristo. ¿Y por qué traiciona a Judas a Jesucristo? Vamos a analizar esto. Son 3 pecados mayores que Judas comete. En primer lugar, su soberbia. Judas se considera muy inteligente. ¿Cómo sabemos que él se considera muy inteligente y se las daba de inteligente? Porque manejaba el dinero. Si tú tienes un grupo de personas, ¿a quién le das la bolsa de dinero? A uno que parece un medio tonto, que no sabe lo que está haciendo, a uno que se las da de avispado, de que se desenvuelve, que parece que se desenvuelve bien con las cosas. Pues él se las daba de eso. Manejaba la bolsa de dinero, luego dice que se la robaba. Pero en el fondo esa inteligencia malograda, confiaba demasiado en sí mismo, en su lógica, se convirtió en un manipulador, quería manipular a Jesucristo de alguna manera, controlar la realidad. ¿Y no es eso nuestra soberbia? Queremos controlarlo todo, el futuro, el presente, lo que pase, lo que no pase, y nos encontramos ahora nosotros en una realidad que humilla nuestra soberbia. No podemos controlar nada. No podemos controlar que nos pongamos enfermos, no podemos controlar que nuestros familiares se puedan poner enfermos, no podemos controlar la situación económica, no podemos controlar cómo funciona la sociedad o lo que va a hacer el vecino. Hermanos, estamos en las manos de Dios. Pero Judas había confiado en su inteligencia de manera desproporcionada. He ahí su soberbia, un pecado gravísimo. Y luego, junto con eso, la idolatría al dinero. Era un hombre apegado al dinero. Y dice Jesucristo: no podéis servir a Dios o al dinero, elige. Porque el que sirve al dinero pierde discernimiento, se queda ciego, ya no ve a los demás, ya no ve el plan de Dios, ve solamente las monedas, los dólares, ve solamente todo de manera cuantitativa. Pierde el sentido del amor, pierde el sentido de que el tesoro es amar. Y esto le pasó a Judas, apegado al dinero, por 30 monedas de plata, hizo esta traición. Y finalmente Judas tiene un tercer momento, un pecado, que es la desesperación, un pecado en contra de la esperanza. Viendo sus pecados en sus manos, de su traición, se desesperó, creyó que el mal era más fuerte que el bien, que Jesucristo no lo perdonaría o lo que sea. Estaba muy engañado, muy engañado. Y finalmente en esta desesperación le llevó a suicidarse. Pero fijaros que os presento también la figura de Pedro, porque Pedro fue también un discípulo que traicionó al Señor. Pero fijaros qué diferente. Pedro lloró sus pecados. Pedro entró en el arrepentimiento, en la contrición. Y cuando Jesucristo fue a buscarlo, él tenía lágrimas, pero lágrimas de haberse llorado sus pecados en arrepentimiento y sintiéndose perdonado por el Señor, que lo fue a buscar. Pedro, ¿me amas?
La paz sea contigo. ¿Me amas? Señor, tú sabes, lo sabes todo. Sabes que soy un pobrecillo, un instrumento roto, que a la menor de cambio te puedo traicionar. Y sin embargo Jesús lo eligió como el primer papa. Y sus lágrimas se convirtieron en lágrimas de agradecimiento. He aquí que Pedro siempre proclamaría el perdón y la misericordia del Señor. Y es lo que la Iglesia sigue proclamando hoy. Más que nunca en este tiempo, la Iglesia proclama a Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros. Por eso en el Evangelio, con esto ya termino, dice el Señor una cosa muy importante: quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Hermano, Jesucristo te invita a celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El paso de la muerte a la vida, de la fealdad de nuestros pecados a la belleza del amor, de la tristeza, de la desesperación y la angustia a la alegría, a la paz. Quiero celebrar la Pascua contigo en tu casa, en tu interior. Prepárate para esta Semana Santa, prepárate para la venida del Señor, prepárate porque Cristo viene a tu encuentro, a mi encuentro. Que nos preparemos a través del ayuno, de la limosna, pidiendo perdón, la oración, tan importante. Cristo viene, hermanos, y nos quiere dar todo: la paz, la alegría, la fortaleza. Hermanos, pidamos que el Señor nos ayude a convertirnos en este tiempo y de ponernos de camino hacia la Pascua, hacia Él. Amén.